Desde entonces mi familia está en el estado de Morelos. Yo he sido presidente de la Cámara de Comercio por 3 ocasiones y al mismo tiempo también he tenido la oportunidad de ser presidente de la Junta de Gobierno también por 3 ocasiones. Y en esta última me vi gratamente sorprendido, dado que hubo mayor interés por una participación ciudadana, no únicamente de empresarios y probablemente algunos pseudo líderes de colonias que no eran realmente representantes, sino iban buscando algunos fines particulares. Y bueno, esta última ocasión vi una mayor participación. Tuve yo la fortuna de ser presidente, de ser electo presidente del Consejo Consultivo, y yo soy el que tiene la representación de la sociedad al interior de la Junta de Gobierno de Zapac. A partir de ese momento hubo acercamientos con diferentes miembros que hoy están presentes aquí en esta reunión y los cuales mostraron en todo momento el interés de buscar una mejora, pero sobre todo ser un grupo ciudadano que estamos preocupados por la calidad de vida de nuestro municipio. Y bueno, lo que decidimos fue unir esfuerzos con la intención de contribuir y poder aportar a través de propuestas para una mejora de la institución que provee el agua potable en nuestra ciudad. Es de ahí que parte justamente los trabajos del hoy Consejo Ciudadano de Zapac, como nos hemos nombrado. Y bueno, ahí conformamos un consejo y el objetivo principal es lograr que el sistema potable de Cuernavaca funcione eficientemente y sobre todo con un manejo transparente, situación que no se ha dado en las últimas administraciones, buscando también que fuera sustentable, con una calidad y sobre todo con y que a través de equidad se pudiera asegurar el derecho humano al agua, al saneamiento y sobre todo a través de una participación ciudadana organizada y responsable. Para ello establecimos objetivos generales y en este sentido les quiero decir que nuevamente basados en una participación ciudadana, buscamos lograr que el sistema operador del agua potable, como bien les decía, pudiéramos tener un funcionamiento eficiente, que fuera transparente, sustentable, con calidad y sobre todo, como les comenté también, el derecho humano al agua y el saneamiento. Y de ahí partimos que se iban a generar compromisos, experiencias, que en este consejo las hay y las hay de sobras, ganas de apoyar, que está en el mismo tenor, pero sobre todo sin intereses personales, que eso es lo más importante. Por lo regular, eso es lo que pues mancha muchas veces el trabajo o la misión justamente del grupo, ¿no? Y lo que estamos buscando a través de este trabajo y este objetivo es la calidad de vida y reconocer al mismo sistema y a sus empleados. Por ello establecimos metas muy particulares, ¿no? Primero, el generar un compromiso para mejorar el Zapac. Segundo compromiso que establecimos fue impulsar la certificación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, a través del Aqua Rating, y fue iniciar justamente una evaluación a través de un sistema que establece el propio BID, que es el Aqua Rating, y que nos pudiera permitir identificar las áreas de oportunidad del propio Zapac. Al mismo tiempo, el impulso a la regulación y supervisión del sistema a través de ejercer un gobierno abierto que nos permitiera a nosotros los ciudadanos participar
la participación ciudadana y la supervisión y la creación de propuestas de ZAPAC. A partir de ahí es que nos organizamos y decidimos que debíamos de partir justamente de establecer mesas de trabajo. Y para ello establecimos cerca de 11 mesas de trabajo. Se enumeró de manera muy rápida, cada una con objetivos y acciones muy particulares, que por razones de tiempo no podré yo mencionarlas. Sin embargo, sí les mencionaré cuáles son las mesas. La primera es la información y la rendición de cuentas, importantísimo. Difusión, la capacitación, las finanzas, la técnica, la operación, la sustentabilidad, la parte legal, lo que es la parte social y la integración. Y a partir de esas mesas es como nosotros nos hemos empezado a generar líneas de trabajo. Déjenme decirles y compartirles que el día de ayer estuve presente en la sesión de la Junta de Gobierno y pues me da mucho gusto poderles anunciar que fue aprobada nuestra propuesta, no tan fácil como nosotros esperábamos, sin embargo con algunas situaciones que nos garanticen que las acciones y los objetivos que hoy estamos buscando en este Consejo Ciudadano se puedan empezar a llevar a cabo y al mismo tiempo se puedan ejercer todas aquellas acciones a través justamente de la participación ciudadana y de su transparencia. Es todo en lo que respecta a mi presentación y agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Creo que explicas bien qué es el consejo y qué buscamos. También quisiera agregar, nos empezamos a alarmar y a juntar, a congregar a raíz de que reemplazaron al director, bueno, no lo reemplazaron, bueno, a lo mejor se oye feo, despidieron al director general del ZAPAC, casi coincidiendo con lo del COVID, por octava ocasión en 4 años. Esto es alarmante. O sea, que no haya continuidad en los planes, en los mandos directivos, y no estoy defendiendo a ningún director, simplemente estadísticamente es terrible que los funcionarios de más alta responsabilidad no ejerzan esa responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso es que nos comenzamos a juntar. Ya basta de estos cambios caprichosos por razones políticas, ¿no? Entonces, necesitamos un plan congruente a mediano y largo plazo del ZAPAC, que eso es lo que queremos exigir. Que nos digan, por ejemplo, cómo van a atender esto de los derechos humanos. Y muchas otras cosas, ¿no? La contabilidad, el número de usuarios, no es claro cuánta agua se entrega. En fin, hay muchas deficiencias que les recomendaría a los que no conocen entrar al sitio del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas. Es muy fácil, si lo teclean Morelos Rinde Cuentas en internet, y ahí van a encontrar el video que yo les quería proyectar de 1 minuto, ¿no? De por qué nos hemos congregado y qué buscamos. Y hay algunos estudios muy buenos, muy bien, muy profundos, digamos, muy propositivos, donde se dice, ZAPAC está al borde del colapso. Eso se decía hace 2 años. Y así como ese hay otros estudios, no solo de agua, Morelos Rinde Cuentas estudia muchas otras cosas, entonces les recomiendo eso. Bueno, entonces vamos a entrar ya formalmente al tema. Déjenme presentar a nuestra ponente. Es Claudia Elvira Romero Herrera. Ella es candidata a doctora en estudios interdisciplinarios por la Universidad Autónoma de Querétaro. Hizo una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Católica de Lyon, en Francia, y también en la Universidad Pierre Mend
en Francia en la especialidad de Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos Rennes. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene estudios de concentración en desarrollo social sostenible de la Escuela Superior de Comercio y Desarrollo. Tiene diplomados en transparencia y acceso a la información por la Universidad Autónoma Metropolitana y sabe de cuestiones de negociación, mediación y construcción para el manejo de conflictos en el CIDE, una institución pues muy prestigiosa. También sabe de Derechos Humanos y Educación Superior en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, ha hecho cuestiones de manejo de conflictos, derechos humanos y educación superior, y pensamientos sobre la sostenibilidad y la gobernanza del agua. Bueno, pues con esto los dejo con ella para que nos dé su exposición. Muchas gracias, Claudia, por aceptar nuestra invitación y bienvenida, te escuchamos. Al contrario, muchas gracias y buenos días a todos y a todas también. No sé si yo pongo la presentación o me parece que ustedes la pueden proyectar, porque está deshabilitada sí, bueno, perdón, me faltó presentar a Roberto Salinas Ramírez, que él está detrás de cámaras. Él es el alma se puede decir, de aquí del Consejo Ciudadano, y entonces él nos está apoyando en muchísimas cosas. Ya tendrán oportunidad de verlo, ahorita está oculto, pero él está proyectando. Adelante, Claudia. Gracias. Pues un placer estar acá con ustedes y entrar en materia directo para hacer el uso más eficiente posible del tiempo que dispongo y no extenderme de más. Empezaría diciendo dos cosas que quisiera como no obviar o dejar por sentado. Uno es, estamos en el contexto de dos derechos desarrollados a nivel internacional, que son el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. Esto no siempre ha sido claro que sean dos, que es uno, porque los derechos humanos por su naturaleza son evolutivos y progresivos, entonces se van forjando, ¿no? También sobre la marcha. Entonces, actualmente son dos derechos y yo quiero hacer explícito que aunque son dos, y lo reconozco porque es muy importante tanto en la cancha social como en el espacio de la política pública, reconocerlos como dos derechos ligados pero independientes. Y al final voy a enfocarme un poco más profundizar específicamente en la vertiente del agua, ¿no? Más del acceso al agua, aunque se va a dar, o sea, se van correlacionando y tejiendo, pero quiero dejar claro que también el derecho al saneamiento tendría como una presentación análoga para hablar también extensamente del derecho humano al saneamiento. Por un lado. Y por otro lado, mencionar también creo que es importante, y en el diálogo me gustaría también conocer por su parte cómo está la realidad local en Cuernavaca, pues que yo no estoy en Cuernavaca ni he hecho trabajo o estudio allá. Sin embargo, actualmente estoy trabajando en Querétaro y anteriormente estuve en la Ciudad de México. Entonces les comentaba cuando me hicieron amablemente esta invitación que seguramente encontraremos muchos puntos de contacto, ¿no? Pero quizá sepan de antemano que no voy a hablar necesariamente del contexto de Cuernavaca, pero sí del contexto local, que al final la participación local, que es lo que entiendo que se busca acá, tiene pues similitudes o cosas que podemos tomar sin importar dónde esté la experiencia, siempre y cuando sea una experiencia local, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, para quienes, no sé si en la audiencia haya quienes ya conocen un poco del derecho, quienes apenas es su primer acercamiento, voy a tratar de dar un panorama general, ¿no? Y después, si alguien lo necesita o si en las preguntas sale, puedo referenciar bibliografía o entrar en ciertos detalles para profundizar, pero quisiera dejar panorama general de qué es esto del derecho humano al agua, de dónde viene y qué implica, ¿no? Como lo comentaban ya hace unos minutos en la introducción previa, es algo, entre comillas, relativamente
reciente o contemporáneo que viene de una interpretación de tratados internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que su comité, el comité que trabaja la implementación y la interpretación del pacto, detecta dentro de los derechos a la vivienda en particular y otros derechos sociales la relevancia de que el agua esté considerada como un derecho por sí misma, ¿no? Entonces es una como, digamos que como paradigma, es algo que tiene un momento concreto de nacimiento y de inicio de discusión en el ámbito internacional, sin que ello signifique que en los ámbitos locales también se hayan dado discusiones similares sobre el valor del agua y si es un derecho o no, y aquí tenemos las garantías y otro sistema jurídico. Pero cuando hablamos actualmente de derecho humano al agua, nos estamos refiriendo de esa doctrina gestada en el ámbito de los organismos internacionales a partir de la interpretación que hace el órgano, el comité del Pacto Internacional del que les hablo, y que dice en su observación general número 15 que el agua tiene que ser reconocida como un derecho. Ahora, seguramente lo han escuchado por todos lados, ¿no? El agua no es mercancía, el agua es un derecho, que el agua se garantice. Incluso la incorporación del derecho al agua en la Constitución mexicana en 2012 parte de una lucha social de largo aliento de muchísimos años, en donde pues seguramente cada vez permea más esta idea de que el agua es un derecho. Y sin embargo hay muchos mitos o mucha confusión respecto de qué exactamente significa, ¿no? La gente piensa, por ejemplo, que es entonces una puerta abierta al despilfarro y entonces lo vamos a usar para lo que sea y lo vamos, y que va a dar pie, por ejemplo, a que entonces se desperdicie o cosas, muchos mitos de esa naturaleza, ¿no? Y en realidad es importante pararse a mirar, por eso les traigo el antecedente, de dónde viene este derecho y hacia dónde está pensado. En materia de derechos humanos, lo mismo pasa ahorita con las discusiones de hasta dónde llega la discriminación, la libre expresión, etcétera, etcétera, un montón de derechos. Tenemos muchas posibles interpretaciones de lo que cada quien entienda por acceso al agua o cada quien entienda por libre expresión. Y sin embargo, los instrumentos internacionales y los instrumentos jurídicos nos ayudan a delinear y delimitar que hay alcances de los derechos, hay límites de los derechos, principalmente el derecho de los otros, por ejemplo, y además hay lo que se le conoce como atributos o principios. ¿Qué es esto? Es una serie como de criterios mucho más definidos, mucho más delimitados de qué en concreto, en específico, materialmente, implica es cada derecho en particular. Si nos vamos al caso del derecho humano al agua, tenemos estos 5 atributos que hablan de suficiencia, salubridad, aceptabilidad, asequibilidad y accesibilidad. Esto es como a la hora de invocar un derecho, ¿cómo voy a saber yo, ciudadano o ciudadana, cuando efectivamente se me está violando o no se me está violando si no tengo un criterio de qué es específicamente el derecho? Entonces, cuando hablamos de suficiencia, hablamos de una cantidad de agua, de una cantidad que satisfaga las necesidades básicas vitales. En algunas jurisprudencias o en algunas interpretaciones se le ha llamado mínimo vital o consumo mínimo, etcétera, pero en general el principio habla de las cantidades o los volúmenes, si lo quieren llamar así, mínimos para la higiene personal y para la vida. Entonces, ahí hay un criterio, por ejemplo, nosotros tenemos de la Suprema Corte de Justicia y hay un criterio de la Organización Mundial de la Salud también. Salubre tiene que ver con que el agua efectivamente pueda ser utilizada para esos usos que tienen que ver con la supervivencia y con la vida digna, y en ese sentido, pues que no sea agua contaminada, ¿no? Hay también criterios de la OMS y hay algunos que no se han incorporado, por dicho sea de paso, en las normas oficiales mexicanas,
Y tenemos criterios de accesibilidad y asequibilidad que tienen que ver con uno que es la fuente. Accesibilidad es que la fuente de donde yo saco el agua tiene que estar a menos de 30 minutos o 1 kilómetro de distancia de mi lugar de residencia, de mi vivienda, ¿no? Entonces, se me puede abastecer por muchos medios, pero puede ser una gestión comunitaria, puede ser un pozo comunitario, puede ser una pipa, puede ser muchos medios, pero tengo que tener la fuente de agua a no más de esa distancia. Y la asequibilidad tiene que ver con que el transporte o el abastecimiento de agua visto como un servicio no debe de implicarle a las familias más del 3% de su ingreso. Como pueden ver, son unos criterios como muy determinados, muy específicos, algunos que se siguen desarrollando porque es parte de la naturaleza de los derechos humanos, siempre van evolucionando y afianzándose cada vez más, pero al final está como muy concreto lo que sí es y lo que no es, ¿no? Eso es bien importante cuando hablamos de derechos humanos, entrarle a ver de qué estamos hablando específicamente y dejar de verlo como en abstracto. Ahora, en ese sentido también de los atributos, comentábamos acá, bueno, comentaba justamente en la introducción el compañero que se ve muy al derecho humano desde el punto de vista antropocéntrico, para que nosotros, seres humanos, tomemos, bebamos, y desde el punto de vista de tener agua, nuestro grifo, 24 horas, etc. Pero en realidad, si ustedes entran al revisar la observación general 15, les habla justamente de priorizar el uso del agua para uso personal y doméstico, pero también les habla para garantizar el agua necesaria para evitar el hambre y las enfermedades. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues a la cuestión de la alimentación, a la intersección con otros derechos, con la alimentación, por ejemplo, y con la salud, que es otro derecho humano, al evitar las enfermedades. ¿Y a dónde nos lleva también, por ende, por añadidura, pues al medio ambiente sano, ¿no? Esto es más allá de decirles que en teoría los derechos humanos son interdependientes porque no se pueden ver separados unos de otros, etcétera. Más bien, cuando vamos viendo de qué se trata cada derecho y qué es lo que implica, por lógica, digamos, podemos encontrar las intersecciones con otros derechos. Es decir, cuando estamos hablando del derecho humano al agua, no estamos hablando solo, sí es fundamental garantizar el mínimo vital para los hogares, claro, pero no estamos hablando solamente de eso. Es muy importante que se entienda esa parte. Estamos hablando de el agua en todas sus dimensiones para todas las cuestiones básicas, vivienda, salud, medio ambiente, alimentación, que tiene que ser prioritariamente destinada y garantizada para eso, ¿no? Eso es bien importante, abrir la mirada y salir de la perspectiva de que solamente tiene que ver con el abastecimiento. Ahora, también hay otra características, digamos, de los derechos humanos, que son los principios asociados. Esto también, si ustedes gustan después ir a leer la observación general, van a encontrar todo ahí. Yo lo que estoy haciendo es presentarlo y sintetizarlo, que son los principios. Todos los derechos humanos, por naturaleza, por su propia definición, parten de un principio de no discriminación. En el caso del derecho humano al agua es interesante que también viene el principio de sostenibilidad, implícito en la garantía del derecho, por obvias razones, por lo que ya acabo de explicar, y el principio de acceso a la información. Y en eso vamos porque entiendo que la naturaleza de este cuerpo ciudadano tiene como más interés en entrar allá, y a eso vamos a enfocarnos un poco más adelante, pero que sepan que esos vienen entrañados en el derecho como principios sine qua non, o sea, principios que tienen que estar para que se considere, digamos, si tenemos un barómetro de grado de cumplimiento del derecho, tenemos que tener todo eso, no nada más que le llegue agua a la mitad de la población o al total de la población, sino que se cumpla con todo lo demás que estamos aquí abriendo, ¿no? Este abanico de características y principios. Como todo el resto de derechos humanos, el derecho humano al agua no es la excepción, implica para los estados, un poco estamos viendo del lado de la ciudadanía
¿Cómo yo sé si está siendo violado mi derecho o cómo yo sé a qué tengo derecho? Bueno, acá están los criterios, están los atributos, están los principios. Del otro lado, los estados tienen 4 obligaciones básicas para todo derecho, que son respetar, garantizar, proteger y promover. Rápidamente se hago una breve descripción. Respetar tiene que ver con no interfiero de manera que impida que se goce, ¿no? Si ya hay un abastecimiento, yo no puedo intervenir o impedir que la gente se abastezca de agua que tiene a su disposición, digamos, para subsistir como Estado. Garantizar tiene que ver con si no hay el elemento vital, entonces yo cómo hago para que llegue a las personas. Proteger tiene que ver con si hay terceros, otros actores privados que potencialmente pueden vulnerar o materialmente ya están vulnerando, le toca al Estado garantizar que eso no suceda, proteger el derecho. Y promover, pues la propia palabra lo dice. Entonces, en donde viene asentado explícitamente el acceso a la información asociada al derecho humano al agua, es en la obligación del Estado para promover, para adoptar medidas de difusión de información adecuada sobre el uso higiénico del agua, la protección de sus fuentes y otra serie de características asociadas al manejo del agua. No sé si alguien me puede ayudar a pasar a la siguiente. Es para dar un contexto general, un marco general de que estamos en el contexto de derechos, y si pasamos a la siguiente y ahorita me regreso, ¿esto qué implica para el Estado mexicano, ¿no? Un Estado de derecho, un Estado en donde, bueno, esta famosa pirámide de Kelsen que nos muestra la jerarquía tradicional de la ley, significa 2 cosas. Nuestra Constitución establece en el artículo 133 la igualdad de jerarquía entre tratados internacionales y el marco constitucional. Entonces, estamos hablando de que aunque lo que se dice en la Constitución ya es ganancia y eso ya es operable en todo el país, pero aunque no estén algunos criterios en la Constitución, si ya están como en el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es del que parte de la observación general, entonces ya son parte también integrante del cuerpo jurídico, o sea, es decir, del marco de obligaciones del Estado mexicano para con su población. Si me ayudan a regresar ahora sí a la diapositiva anterior, no voy a ahondar en algo que seguramente la mayoría de los que estamos aquí conocemos profunda o no tan profundamente, pero las grandes problemáticas relacionadas con el agua en México, que son un montón, en México y el mundo, pero vamos al México, y que de manera, si tratáramos de agruparlas en campos semánticos, nos quedarían con un gran problemota que ya se tocó también hace unos minutos, que es la distribución inequitativa. Hay quienes pueden decir, pues yo no he tenido problema hasta ahora, ¿no? Y hay quienes viven, ¿no? Cotidianamente, ahora sí que al día y en la incertidumbre respecto de el acceso al agua, ¿no? La contaminación en impunidad, o sea, es decir, la bajísima tasa de sanción, ¿no? La cultura también ciudadana de no cuidado más bien de no prevención de la contaminación de los cuerpos de agua, y bueno, ahí hay un montón también de dramas, ¿no? Porque empieza a tocar otra vez la interdependencia de los derechos desde la teoría, desde la realidad y no desde la teoría, empieza a generar problemas de salud, empieza a generar problemas de alimentarios, etcétera. Y acaparamiento y corrupción de agua, ¿no? Esto es algo también muy dramático, muy real y muy urgente en el contexto latinoamericano y particularmente mexicano, que es el fenómeno de la escasez provocada. Empezamos a creer como sociedades que los lugares en donde vivimos hay escasez porque la naturaleza así es. Y en realidad estos contextos de amenaza de escasez, ahí vienen los días ceros y todas estas, ¿no? Perspectivas a futuro, pero que en realidad se provoca por modelos de manejo, se provoca por acaparamiento indebido
y se provoca también por la artificiosidad con la que construimos las ciudades, totalmente desconectadas de los ecosistemas, no importa, urbaniza el área natural, no importa, trae el agua de donde sea, no importa, ¿no?, la dimensión de cuenca, el humedal, no importa, en realidad todo lo artificializamos y nos vamos generando como una bolita de nieve de problemas que ahorita nos están explotando en la cara. Si me ayudan a pasar a las dos siguientes. Entonces, en general, los problemas que tenemos sobre el agua en México impactan, evidentemente, en la garantía del derecho humano, ¿no? Los organismos operadores están en primera línea junto con las otras instituciones del Estado del famoso sector del agua, ¿no?, que están también en esos temas. Pues tienen que malabarear o tienen que lidiar con estas problemáticas multicausales y bastante complejas, que al final les impactan en su obligación, que de esa no pueden escapar. Pueden haber 1000 problemas del agua, pero la obligatoriedad de garantizar el agua como derecho ahí está. Entonces se ven impactados por estas problemáticas a la hora del cumplimiento de sus obligaciones. El artículo 4º constitucional, efectivamente, desde 2012, lleva implícito armonizar, se le llama, o adecuar, en palabras más sencillas, todo el marco regulatorio, tanto las competencias de las instituciones como las disposiciones de ley, a la garantía del derecho humano al agua. ¿Qué significa, si volvemos a los principios? Significa priorizar el agua para la vida, para los mínimos vitales y por consecuencia también para estas cuestiones que hablábamos de la salud, los derechos conexos, ¿no?, el medio ambiente y demás. Por eso es bien importante, si quieren después tener la diapositiva, siempre regresarse a ese marco conceptual y marco de principios de qué significa el derecho humano al agua. Pero desde 2012 está ese mandato. Cuando se hace la reforma, el artículo transitorio al respecto da un plazo de no más de un año para organizar esta nueva reestructura legal, y lo que tenemos ahora, a 8 años de esa reforma, es todavía una misma regulación, Ley de Aguas Nacionales, que es de 1992 y que nada tiene que ver, ¿no?, porque obviamente se hizo mucho antes de ese paradigma, con estas adecuaciones, por muchos motivos. De entrada, porque sectoriza, ¿no?, el tema del agua y no lo engloba necesariamente con las otras dimensiones, pero por muchas otras cuestiones que algunas se tocarán en esta presentación, pero otras requerirían casi que un curso taller, una capacitación. En fin, lo que sí ha sucedido en el lapso de estos 8 años es que las legislaciones locales han ido adaptándose, algunas tratando de adecuar los criterios del derecho humano al agua, por lo menos en lo local, otras alejándose, ¿no?, radicalmente de estos criterios, y pues como no hay una ley nacional que me marque la pauta, aunque esté la Constitución, yo a nivel local hago y deshago como pasa en muchas otras materias, ustedes lo sabrán, pues como sea. Y al mismo tiempo el Poder Judicial, la Suprema Corte y los órganos jurisdiccionales han estado haciendo interpretaciones basadas en los tratados internacionales, como en el artículo 4º, que nos dan ciertos pivotes o cierto marco, ¿no?, jurisprudencial, que no es una ley de aguas, pero sí son equivalentes a la ley, invocables en juicio, que son estos criterios de la consulta de las comunidades. Esto se dio en el caso de los yaquis en Sonora, ¿no?, la consulta de las comunidades afectadas en su derecho humano al agua por megaobras, ¿no?, por ejemplo, por obra pública. Las cantidades o suministros suficientes, les comentaba yo que hay un criterio de la Suprema Corte que especifica esta cuestión del mínimo vital. Las concesionarias, esto es un tema que vamos a entrar más adelante, que es un tema muy álgido en materia de derecho humano al agua, que es si lo abastecen los privados, ¿qué pasa? Bueno, la Suprema Corte ya dijo que si se concesionó ya a un particular el abastecimiento, ese particular es una autoridad responsable. ¿Por qué? Porque está haciéndose cargo por subrogación, digamos, materialmente está asumiendo
una función pública que entraña una obligación del Estado ligada a una garantía de un derecho. Por lo tanto, es autoridad responsable. Por lo tanto, los contratos son públicos o tienen que ser públicos. Eso es una sentencia reciente que se dio en Puebla. Y por lo tanto también es responsable, no corresponsable, sino responsable directa de cualquier violación derivada de esa concesión. Eso es súper importante. Estamos hablando de la concesión de servicio público, no de la concesión de agua. Si en las preguntas surge esa duda, lo podemos ampliar. Ahorita sería entrar mucho por las ramas, y entonces lo voy a dejar ahí. Pero ¿qué más? Las recientes también disposiciones, estos son más de órganos no jurisdiccionales, es decir, comisiones de derechos humanos locales o nacionales que tienen que ver con dar medidas cautelares, medidas emergentes, suministrar en contexto de pandemia. Y bueno, el caso de Constellation Brands también, que sienta un precedente bien importante en la protección del derecho humano al agua, que dice también si ya autorizaste una obra, aunque sea de particulares, que no sea obra pública, pero que está vulnerando y hubieron irregularidades en el proceso porque tú debiste garantizar los derechos, entonces podemos tener estas cuestiones de reversa o de ponderación, ¿no? De la garantía del derecho que implicaría. Esto es bien importante, abre un parteaguas muy interesante porque a falta de una regulación secundaria de esta reforma constitucional, pues han quedado un montón de vacíos y un montón de poblaciones desprotegidas, ¿no? Y entonces este camino jurisdiccional nos abre como unas puertas interesantes. Si pasamos a la siguiente, en realidad podemos hablar, ¿no? Y si yo fuera un organismo operador, ¿no? Y lo entiendo, también he sido burócrata mucho tiempo y también entiendo la otra cara de la moneda, empezaría tal vez diciendo que el nivel de cobertura que tenemos hoy respecto de la cobertura que teníamos hace tantos años es mucho mayor y entonces hemos avanzado y claro, no quisiera decir que no se ha hecho nada, o invisibilizar los logros. Sin embargo, sí podemos hablar de un derecho sistemáticamente y estructuralmente violado en México. En primer lugar, por la falta de la regulación secundaria. Aunque esté el principio constitucional ya puesto sobre la ley y aunque el contenido de los tratados internacionales ya sea aplicable en el país, si aquí hay juristas, también no me dejarán mentir, eso lo podemos invocar mucho más ya en el terreno del juicio, ¿no? Cuando ya nos amparamos, cuando ya vamos a invocar esos, pero en la administración pública, en el día a día, en la gestión en el manejo del agua, eso no está todavía cristalizado. Eso no está estructurado, no está permeado en las instituciones ni en los procedimientos y por lo tanto la lógica de manejo de agua que tenemos actualmente en buena parte del país es una lógica que no está adecuada a la garantía de este derecho. Perdón, es que entró mi pequeña a donde estoy, disculpe. Y entonces tenemos varias causas de eso que yo voy a tratar de englobar en 3 grandes rubros. Una causa que no es causa única del derecho humano al agua, sino que es causa o sea, nos encontramos con esa realidad en la aplicación de todos los derechos, es la resistencia burocrática. Nosotros tenemos una inercia de que se ha hecho así, fuimos pioneros, por ahí está el discurso de la Ley de Aguas del México en su momento fue referente, ¿no? De la región y o sea, nos quedamos como en el siglo antepasado o pasado. Una de dos, o el sector público desconoce realmente los alcances, ¿no? Entra en estos mitos de, el derecho humano al agua quiere decir que a cada persona, preguntaban aquí los criterios, le mando entre 100 y 150 litros al día, creo que ahí ya respondo una de las preguntas, y que es el mínimo vital, ahorita estipulado por OMS y Suprema Corte de Justicia, o bien, pues le doy el servicio público, lo conecto a la tubería, pero resulta que esa tubería, llega el agua contaminada, o le corto el suministro a cada rato,
no llega tandeada, etcétera, y entonces hay un desconocimiento que puede ser mero desconocimiento, que no debería tener una autoridad respecto de qué implica el derecho, o una manipulación o un desconocimiento, digámoslo, intencional, ¿no? Tramposillo de los contenidos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy concreto. Aquí en Querétaro, a principios de este año intentó pasarse una reforma para reconocer a nivel local el derecho humano al agua. Y alguna bancada de legisladores decía, bueno, es que es muy caro garantizar que todas las personas tengan abastecimiento constante, suficiente, permanente, ¿no? De agua, y es como la obra pública es carísima, es inviable, ¿no? Es carísimo. Bueno, si se metieran esos funcionarios y funcionarias a estudiar el derecho humano al agua, que son sus obligaciones, material y concretamente, sabrían que todos los derechos económicos, sociales y culturales están circunscritos a un principio de progresividad. ¿Qué quiere decir esto? El Estado debe garantizar el máximo de los recursos públicos disponibles para garantizarlo. Para garantizarlo. Y hay unos organismos, mecanismos de monitoreo, esto a lo mejor es un tip para este grupo, por cierto, una serie de criterios o de evaluaciones para determinar si efectivamente estás usando el máximo de tus recursos disponibles o no. Y en ese sentido tienes como tu palomita de que tal vez materialmente el día de hoy el derecho al agua no está totalmente garantizado, pero vas en el camino y estás haciendo lo máximo posible. Eso es un principio de derechos humanos que aplica tanto a eso como al derecho a votar y ser votado. ¿Cuánto ustedes creen que se gasta en articular todo el sistema democrático? INE, etcétera, ¿no? Sistema de partidos. O sea, es la misma lógica y usualmente se piensa, es un gran mito, que porque es un derecho social o porque es un derecho que implica mucha erogación de recursos, entonces se puede sacar la carta de que es inviable. Bueno, pues no es así. La otra es, ya está reconocido, ya lo dice la Constitución, vamos a ser reiterativos, vamos a duplicar si lo reconocemos al nivel local, pero resulta que cuando te vas con las comunidades que a nivel local están siendo afectadas y quieren invocarlo, pues les aparece un enorme vacío legal en donde dice, bueno, pues sí está la Constitución, pero ni la Ley de Aguas Nacionales ni el Código Urbano de Querétaro hablan de eso, y entonces pues ni modo, ¿no? Nos ponemos bien legalistas y entonces a rajatabla, y entonces pues los principios se quedaron atrás, ¿no? Hay una obligación de armonización legislativa. Incluso en los programas de desarrollo federales viene esta obligatoriedad de armonizar los derechos humanos en las constituciones locales. Es una obligación ya plasmada, ¿no?, en la política pública. Y la otra cuestión, pues, es la de la interdependencia, ¿no? Es el hecho de hablar del derecho humano al agua como algo que está ligado a la salud y al medio ambiente abre una puerta gigantesca para, de hecho, poder proteger humedales, cuencas y fuentes naturales de agua, que de otra manera se nos queda la visión en la infraestructura, en la red de agua potable, y de ahí no pasamos, ¿no? Y el derecho humano al agua es mucho más allá que eso. Otro gran bastión, digamos, que provoca que el derecho al agua sea sistemáticamente violado en el país son los vacíos normativos. Sin entrar ahorita a la discusión, que también es controversial y bastante interesante, sobre la actual legislación, ¿no?, su conformación, de dónde viene, cuáles son sus principios, si tiene una lógica detrás que mercantiliza o no el agua, ¿no? Si hasta tiene vestigios porfiristas por ahí, ¿no? Imagínense, ¿no?, si le hacemos un rastreo histórico. Pero al final, la cuestión es que las fallas, o porque hay defensores de la ley y que dicen, si se aplicara sería increíble, pero no es la ley, es la aplicación, y hay quienes dicen, no, la ley tiene una lógica. Ambos tienen puntos interesantes, pero independientemente de eso, así como tenemos la legislación, a nivel local lo que pasa es que se subregistra o se registra doble los caudales, ¿no? Por ejemplo, se dan concesiones de agua, permisos para extraer agua en lugares con veda, en lugares cuyos balances hídricos se hicieron 11 años atrás, ¿no?, y que
pues sí, el balance dice que hay, pero se hizo hace 11 años. O subregistro de usos usuarios, esto que le llaman el mercado negro del agua, ¿no? Y la posibilidad de transferir. A mí me dan una concesión de agua para agricultura, pero yo se la doy a una inmobiliaria y esa inmobiliaria la usa para servicios, pero, ¿no? Y entonces hay una, no sabemos, podemos ir al REPDA y buscar y nos va a decir que la tiene Perenganito y que la usa para uso agrícola, pero cuando vamos a campo nos damos cuenta que eso no es la realidad, ¿no? O también si vamos a ver, si buscamos en el REPDA, tenemos casos incluso en donde el pozo nos aparece que está a mitad del Atlántico, cuando está, ¿no? Cuando nosotros sabemos que está en otra parte. Y entonces hay un subregistro impresionante y también andamiaje de responsabilidades bastante, bastante difícil de meter en el campo de la exigibilidad y la rendición de cuentas y la justicia cuando hablamos de a quién le toca hacer qué sobre el agua. Y de eso vamos a entrar un poco más adelante. Y otro gran bastión es qué pasa cuando los agentes privados están entrándole a la función pública en acciones de gobierno que tienen directamente que ver con la garantía del derecho humano al agua. Ahí están quedando también un montón de incertidumbres, un montón de fallas que al final del día están dejando muchas comunidades desprotegidas y vulneradas. Voy a indagar en esto un poquito más adelante, pero nada más hablar de, seguimos en la línea como del acceso a la información, la rendición de cuentas y el máximo uso de recursos disponibles, ¿no? Y aquí tenemos que de pronto nos dicen que esta injerencia de los privados tiene que ver con que no hay recursos públicos. Bueno, pero no hay transparencia. El sector del agua es uno de los sectores menos transparentes. Y entonces, ¿cómo sabemos que efectivamente no había recursos públicos? O porque no hay capacidad de infraestructura. Esto es bien interesante porque a veces tenemos un área, en Querétaro pasa mucho, tenemos un área destinada a uso agrícola o a preservación ecológica, donde no se debe construir. De pronto hay un cambio irregular de uso de suelo, de pronto ya están construyendo y entonces cuando sin dictamen de factibilidad hídrica y entonces cuando hay que abastecer a las personas que van a estar ahí, el Estado dice, bueno, va a entrar un privado porque yo ahí no tengo infraestructura y yo ahí no llego. Claro, porque ahí no se debía construir, ¿no? Entonces es muy interesante también llevar el rastreo de ese tipo de argumentaciones, ¿no? Que de entrada parecen más o menos convincentes, pero que bueno, hay que hacer ciertos análisis. Si me ayudan a pasar a la siguiente. En términos de la legislación nacional, hay un porqué muy, muy claro y muy específico para que en 8 años no hayamos podido armonizar, ¿no? La legislación nacional y las locales a este derecho humano al agua. Y eso tiene que ver con que pues el agua toca un montón de intereses, ¿no? Y si hablamos de que hay acaparamiento en el país y que hay contaminación impune, bueno, difícilmente el que contamina impunemente o con moche o lo que sea quiere dejar de contaminar y el que se está llevando las mayores ganancias del agua tampoco quiere dejar de verse favorecido, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchos conflictos ahí de intereses y bueno, el derecho humano al agua llegó a la Constitución por movilización social, ¿no? No llegó porque porque el Estado dijo, ya nos toca, o porque dijeron, bueno, ya está la observación general 15, claro, incorporémoslo, es lo lógico a la Constitución. En realidad llega por una serie de movilizaciones de movimientos de afectados por obras hidráulicas y por otras cuestiones que tienen que ver con el manejo del agua. Entonces, si nos vamos entrando ya como hacia la recta final, ustedes búsquenlo si les interesa más. Ahorita hay mucho movimiento mediático, pero podrán ver que en el Congreso Federal actualmente hay por lo menos 3 iniciativas de ley que se van a dictaminar en este mes, bueno, en los siguientes mes o 2 meses. Ahí se los pongo, una del grupo parlamentario de Morena, específicamente encabezada por una legisladora, otra de la Comisión de Recursos Hidráulicos y otra de la Coordinadora Nacional Agua para Todos. Solo para dejar el precedente, desde la reforma al artículo 4 en 2012, la sociedad civil construyó y ha seguido construyendo lo que es hoy la iniciativa ciudadana, y al mismo tiempo 2015 y 2018 diferentes órganos del Estado,
también con agua particularmente, y el Congreso han intentado articular iniciativas que han tenido un amplio, muy amplio rechazo social y por eso no han pasado, porque agudizan justamente los manejos actualmente legalizados que interfieren con el cumplimiento del derecho humano al agua, ¿no? Ahí hay un terreno en disputa, si me ayudan con la siguiente, en donde pues la ley es un bastión súper importante. Hay 12 consensos que sugiere el movimiento de los más grandes a nivel nacional en cuanto a agua, que es la Coordinadora Nacional Agua para Todos, y que hablan de unos mínimos para garantizar, están basados en los principios que los presentaba al inicio de esta presentación sobre el derecho humano al agua, y que entonces ponen en concreto, acabar con la impunidad, priorizar el agua para esto, armonizar con la naturaleza, erradicar la corrupción, asegurar recursos públicos. Si se dan cuenta, tienen lógica, creo que están viendo la pantalla, si pueden leer para que yo no los lea todos y no me coma el tiempo, pero que tienen que ver justamente con los criterios, principios, atributos y estándares del derecho humano al agua. Y ahí les puse un pequeño semáforo en donde lo rojo significa aquellos puntos en donde hay mayor divergencia, ¿no? O sea, donde está la discusión más álgida, en amarillo aquellos puntos en donde parece que estamos en un punto común, pero en los detalles se ve distinto, ¿no? Por ejemplo, coadministrar el agua, bueno, sí, algunos dicen queremos más participación, pero eso implica participación de las comunidades y los pueblos, y algunos dicen queremos más participación, pero eso implica participación de la iniciativa privada, en tanto como concesionarios. Entonces, hay que ir al detalle de ver qué tanto está consensuado. Y en los puntos verdes, que solo, como verán, solo hay uno, son aquellos puntos en donde hay consenso casi unánime, ¿no? Que es asegurar recursos suficientes. Si me ayudan a pasar a la siguiente, bueno, los puntos más álgidos, perdón, una más atrás, ya voy a terminar, tienen que ver con la democratización, que es lo que les comentaba, ¿qué es democratización? ¿A quién le abrimos la puerta de la participación? ¿A las empresas para ser subsidiarias del Estado o a las comunidades para decidir sobre sus propios territorios, ¿no? Sobre la restauración ambiental, la Contraloría Social es un punto súper peleado, ¿no? ¿Qué tanto podemos vigilar y quién vigila? Obviamente, porque todos esos son rubros que impactan sobre el ejercicio de poder, evidentemente. Y las cuestiones del financiamiento. Alguien por ahí decía que progresivamente ha habido disminución presupuestal, eso es cierto, y al mismo tiempo más apertura al sector privado bajo el argumento que les comentaba hace un momento de que no hay recursos, y curiosamente no se están destinando recursos, ¿no? Cada vez menos. Si me ayudan a pasar a la siguiente, ¿qué pasa con el manejo privado? Esto también tiene una discusión que hasta mucha gente se va por que no quiere como entrarle al análisis y a echarle una pensadita más grande o más seria, se va por la cuestión de, es una onda ideológica, ¿no? Porque unos dicen, el agua no es una mercancía, y otros dicen, ¿no? Y el CEO de Nestlé dice, el agua no debe ser un derecho, debe ser una mercancía. Nestlé, una de las corporaciones que acapara el agua a nivel mundial, ¿no? Y por otro lado, hay quienes dicen, no, o sea, el agua debe ser totalmente pública, ¿no? Y es un bien común. Entonces, quienes no le quieren dar una pensada más grande se van por, no, es una cuestión ideológica, etcétera. Pero al final, si nos vamos al entramado jurídico y a la realidad, lo que pasa cuando se privatiza, les voy a poner ahí el ejemplo de Querétaro y el ejemplo del servicio público, que tengo entendido que tienen ejemplos similares allá en Morelos, es que el agua empieza a manejarse como si fuera una propiedad privada. Aunque no se le reconoce, el agua es un bien nacional y de dominio público por artículo 27 de la Constitución, pero cuando tú me dices, yo, Comisión Estatal de Agua, que soy el órgano facultado para abastecer el agua aquí en Querétaro, me van a decir que son los municipios, pero también se puede delegar a órganos estatales, y es el caso de Querétaro. Bueno, yo, facultad del agua, digo, Comisión del Agua, debo abastecer. Pero urbanizaron un terreno que no tenía mi infraestructura o donde yo no tenía pensado llegar. Entonces, ¿por qué no? Se lo paso al
estaría en la SEA, digo, no lo tendría la SEA, yo ya transferí mi responsabilidad, pero entonces el municipio da aquí pasan dos cosas, o el municipio se autoadjudica una facultad a la que ya había renunciado, ¿no? Para delegársela a la SEA y a la que no puede simplemente ejercer porque ya la transfirió, o la SEA también dice, bueno, yo no tengo pensado ahí poner, y entonces autorizan a un tercero, ¿ok? No hay un andamiaje legal explícito que permita eso y que ponga las reglas claras de eso, cómo puede pasar, pero hay vacíos, ya les comentaba que hay ciertos vacíos. Sin embargo, cuando el organismo operador empieza a hacer cortes irregulares, a elevar exponencialmente sus tarifas, a tener cuestiones de saneamiento, acá nos apareció arsénico en las aguas de un fraccionamiento, ¿no? Y etcétera, etcétera, y los titulares de derechos, si estamos hablando de un derecho humano, estamos hablando de dos actores principales, el sujeto obligado o la autoridad, ¿no? Responsable, y el titular de derechos o la ciudadanía. Entonces, cuando titular de derechos va, resulta que SEA le dice, bueno, eso es, tú eres el usuario y él es tu proveedor. Yo no tengo nada que ver porque no son mis pozos, ¿no? O sea, sí es el agua nacional, pero no son mis pozos, no son mis tuberías, no es mi infraestructura. Entonces yo no tengo injerencia. Municipio dice lo mismo, en el caso de que municipio lo haya dado, SEA dice, bueno, sí, a mí me toca la facultad de dar agua, pero municipio dio la concesión, yo no la di, ¿no? Entonces, a mí no me preguntes, velo con municipio. Aunque el municipio ya no puede ejercer. El municipio dice, bueno, le toca a la SEA. Y entonces, ¿no? Con agua, efectivamente, si ustedes revisan los 3 grandes artículos de la Constitución que hablan sobre el agua, el 27 habla de la administración del agua, el 20 y de la propiedad del agua, como bien público y nacional, el 4 del derecho humano y el 115 del abastecimiento del servicio público. Y entonces resulta que abastecer le toca al municipio, administrar le toca a la Conagua, y el derecho humano al agua pues tiene ahí un vacío, ¿no? En realidad les toca a todas. Pero entonces la Conagua va y te dice, bueno, es que yo no soy el abastecedor y yo doy los volúmenes, pero pues yo monitoreo que los volúmenes se usen como deberían, pero yo no puedo ingerir. La operadora privada usualmente también tiende a tirar la bolita, y entonces cuando tú vas con Profeco te dicen, bueno, es que eso no necesariamente es un servicio público. Profeco ha hecho pronunciamientos muy interesantes respecto de eso que vale la pena revisar, pero depende de con quién te toque, qué funcionario o funcionaria que te toque en Profeco, ¿no? Pero te pueden decir, eso es un servicio público, yo no puedo. La Defensoría de Derechos Humanos te va a decir, bueno, es que es un contrato entre particulares, y entonces por eso la jurisprudencia de la Suprema Corte es tan importante, porque la Suprema Corte dice, ni me puedes ocultar el contrato, lo tienes que publicitar, ni puedes invocar que es un acuerdo entre voluntades como en el ámbito privado, ¿no? Estás ejerciendo una obligación relacionada con derechos. Pero al final, entre que sí y entre que no, y entre que sale la jurisprudencia y se litiga, al final hay un deslinde brutal de responsabilidades por la infraestructura y por el manejo. Aunque el agua no sea de propiedad de los privados, se maneja su acceso totalmente a discreción, como si fuera una propiedad privada, y ningún órgano del Estado pudiera ingerir. Y además, y eso genera, si me ayudan a pasar a la siguiente, pues que haya una exigibilidad nula, ¿no? La gente se queda totalmente desprotegida, y acá en Querétaro tenemos casos bastante dramáticos. Para finalizar y cerrar, ya llegué a mi tope, denme nada más un minutito más. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer desde el ámbito local para participar en cambiar estas realidades, ¿no? Y una de ellas es transmitir esta información a la ciudadanía, ¿no? La gente no sabe qué es el derecho humano al agua. Nosotros podemos pasarles una infografía bien interesante que hicimos sobre mitos y realidades. Y ojo, no son campañas exclusivamente de cuida el agua y no la desperdicies. Son campañas que tienen que ver con decirle a la gente, esto es un derecho, estos son los órganos con los que puedes acudir, estas son las facultades de los funcionarios, esto es el agua en el medio ambiente, ¿no? No solamente nos preocupa el agua que recibimos en casa, etcétera, etcétera. Entonces, aguas con confundir la información estratégica con campañas de concientización. Segundo,
definitivamente para monitorear si el uso de recursos públicos fue el máximo, para monitorear si las decisiones son las óptimas, necesitamos acceso a la información. No sé cómo anden allá en cuanto a transparencia proactiva o transparencia focalizada en el ZAPAC, me parece, pero acá la CEA, bueno, tú te metes y tienen todos los artículos de la ley, pero cuando le das clic al PDF y lo descargas te dice no hay información. Entonces, bueno, evidentemente, ¿no? El combate a la corrupción es un bastión fuertísimo si estamos hablando de un contexto de acaparamiento e impunidad. Evidentemente, en el tema del agua es un tema que permite desmontar estos pseudoargumentos de no hay recursos. No hay recursos para servicio público, pero sí hay para fracking, pero sí hay... Pero generar sistemas de información confiables sobre el agua y sistemas de indicadores. Una vez que tienen los principios y criterios, ahí les dejo un par, del derecho humano al agua, entonces la cuestión es decir, bueno, si el derecho me pide esto, como una especie de semáforo, entonces yo lo que voy a revisar es esto, ¿no? Entonces hay que revisar cuáles son los criterios específicos del derecho humano y la recomendación es aliarse de la comunidad académica. Es súper importante que Perdón, Claudia, algo sucedió. ¿No te oímos, Claudia? Claudia y Roberto Salinas, no sé si puedes habilitar el micrófono a Claudia, no la oímos. Perdón, Claudia. Roberto Salinas. Perdón, no sé si se escuchó lo último. Y bueno, eso, Pues decía que como hay... un minuto no te escuchamos, Me están pero diciendo que valdría no se la pena si escucha. lo ¿Desde repites, dónde no por se favor. escuchó? Ya estaba acabando. ¿Desde dónde no se escuchó? ¿Qué fue lo Hace último que como un escucharon? minuto. Hace como un minuto. Desde fracking. Ah, ok. Ok, ya, era lo último. Entonces, pero sí hay para fracking, pero sí hay para agua embotellada, etcétera. Y pues les decía que justamente el contar con una mirada integral del agua permite que no nos den gato por liebre, ¿no? O sea, que no nos digan, ah, bueno, es que solo se trata del artículo 4 y eso solo se trata del acceso, entonces no toquemos los volúmenes, la administración, no toquemos a la Conagua, no toquemos el abastecimiento porque eso es el 115 y entonces ¿no? Están en diferentes, como que sectorizar la realidad, como si la realidad estuviera fraccionada, ¿no? O que no nos digan, bueno, nada tiene que ver con el sector ambiental, ¿no? Porque estamos hablando de acceso al agua. No, o sea, esta mirada integral nos permite tener el argumento a la mano para decir, a ver, espérame, el que no sabe cuál es su obligación, ¿no? O el que no sabe de qué va el derecho humano al agua, no soy yo, ¿no? Entonces, academia es muy buena para hablar de eso. Otro de los temas, por ejemplo, uno de los grandes vacíos es que se administra el agua como si solo existiera el agua superficial y no el agua subterránea, ¿no? Eso tiene que cambiar. Entonces, bueno, yo los dejo con eso y bueno, la Contraloría Social del Agua es uno de los puntos álgidos de la discusión y uno de los bastiones de discusión de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, por si quieren echarle un ojito. Siempre cada propuesta es perfectible, pero creo que en ese punto cuando se abra esta discusión en el Congreso, habría que pelear por la Contraloría Social del Agua, ¿no? Si se quiere seguir con el trabajo que se pretende en este grupo. Y bueno, pues muchas gracias y atenta A de ti, sus muchas dudas. gracias. Bueno, aquí seguiría una ronda de aplausos muy fuertes, pero muchas gracias. Y sigue una ronda de preguntas y respuestas que la licenciada, la contadora María Juana. ¿No se escucha? Perdón. Bueno, pues muchas gracias a todos y todos por su asistencia. Efectivamente tenemos muchas preguntas. Yo iría haciendo de 3 en 3 para que nos pudiera ir contestando la ponente.
Mario Buenfil pregunta, ¿al comprar agua embotellada se está cumpliendo cabalmente con el derecho al agua? ¿Cómo está la cuestión de que la Federación ha reducido drásticamente los presupuestos de apoyo a los servicios públicos de los municipios? ¿No es una contradicción que se publique el derecho al agua, pero la Federación y muchos estados reducen su apoyo al tema? Rosy Viveros pregunta, ¿quiénes son los dueños del agua? ¿Quién otorga la concesión? Silvia Gómez pregunta, ¿cuánto puede el gobierno por ley aportar a cada habitante por día su abastecimiento, ya que hay lugares que no se cumple la ley, pasan semanas sin agua? Esas serían las primeras 3 preguntas. Me dice que la sacó el Zoom, la ponente, en un momento se reingresa. Bueno, mientras reingresa, no sé cómo nos avisan que ya reingresó. ¿Ya está? No la vemos, yo no la veo. Claudia, ¿ya estás por ahí? No, aún no ingresa. Ya. Bueno, no sé si quieres adelantar otras preguntas, María Juana, otra, 1 o 2, a ver si las escucha o tratamos de contestarle entre nosotros. Más bien yo sería de la idea de repetirle las preguntas que ya se habían hecho, ¿sí? Si me lo permiten. Ya está Claudia. ¿Ya estás ahí, Claudia? Ya. Bueno, las preguntas, no sé si alcanzaste a escuchar alguna de esas o te la repito, ¿no? Sí, bueno, por favor, no. Mario Buenfil pregunta, ¿el comprar agua embotellada se está cumpliendo cabalmente con el derecho al agua? ¿Cómo está la cuestión de que la Federación ha reducido drásticamente los presupuestos de apoyo a los servicios públicos de los municipios? Y no es una contradicción que se aplique el derecho al agua, pero la Federación y muchos estados reducen su apoyo al tema. Rosy Viveros pregunta, ¿quiénes son los dueños del agua? ¿Quién otorga la concesión? Y la otra pregunta era de Silvia Gómez, ¿cuánto puede el gobierno por ley aportar a cada habitante por día su abastecimiento, ya que hay lugares que no se cumple la ley, pasan semanas sin agua? Serían las primeras 3 preguntas. Ok. Las anoté creo que en desorden, pero las voy a ir contestando una por una. El que la gente tomemos, México sea el principal consumidor de agua embotellada en el mundo es un síntoma claro de que no se cumple el derecho humano al agua. Claro, porque ahí estamos, incluso cuando hacemos estudios de investigación de campo con comunidades que no tienen acceso y hacemos una medición de cuánto paga en agua la persona para lo básico, de lo doméstico, la persona que está conectada al servicio y cuánto pagan los que compran pipas y demás, muchas veces resulta que las personas que no tienen el servicio pagan más. No diría que es una regla, pero sí muchas veces aparece eso. Y entonces excede el 3% del ingreso familiar, como les comentaba hace un momento. Amén de que la calidad, no sé si han ido a Colombia, Francia, algún país donde la gente tome agua del grifo, ¿no? Ahí es donde el tema de la contaminación intersecta también con la accesibilidad, porque pues la cuestión de que no podamos tomar agua de nuestro grifo para beber como se podía hace unos años, pues es también un indicador, ¿no? Evidente de que algo anda mal con el derecho humano al agua, ¿no? Sí lo es, como síntoma, que es lo que preguntaban. En cuanto a la cantidad necesaria, hay criterios, incluso las organizaciones civiles no siempre están de acuerdo con ponerle un número, porque depende mucho. Por ejemplo, ahorita en COVID, ¿cuánto más tenemos que estar usando? ¿No? O sea, no necesariamente hay que casarnos con esta cuestión de que tiene que ser una cifra, pero el estándar es entre 100 y 150 litros. Hay un mínimo, ¿no? Entonces, hay criterios de la OMS, hay criterios de la Suprema Corte, pero va por ahí. De 100 a 150 litros por persona por día, ¿no? En cuanto a la reducción presupuestal del sector
bueno, más bien de los municipios, ahí la verdad es que yo sé que es una tendencia y que ha sucedido. Mis estudios no se han ido por allá. Yo en lo personal estudio garantía del derecho y relaciones de poder. Entonces no estudio tanto esta cuestión presupuestal, pero sí hay estudios incluso publicados y bueno, si les interesa saber el dato específico, les puedo buscar por ahí algún referente, pero ahorita no les podría decir cómo ampliar en esta cuestión de desde cuándo, cuánto se ha reducido y todo esto. Yo honestamente no es mi área de expertise a profundidad, pero bueno, podría ayudar a buscarlo. Los dueños del agua pues son sobre todo algunos actores de la industria minera, de la industria cervecera, ¿no? Cervecera y, perdón, de refrescos, Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Y tienen ahí el drama en Chiapas, donde hay comunidades, tanto en Chiapas como en Oaxaca, que no quieren dejar entrar a Coca-Cola porque lo que pasa, Nestlé, por ejemplo, lo que pasa es que llegan y se adueñan un poco, ¿no? Vía la concesión de la fuente de agua y luego dejan a la comunidad sin acceso y luego la comunidad tiene que comprar agua y cuando no hay agua, pues toman coca y después hay un drama de diabetes y de enfermedades en las comunidades que ahora toman más coca que agua, en fin. Pero hay una lista, también hay otros inmobiliarios. Hay un trabajo reciente que hizo, no me acuerdo cómo se llama este grupo, no sé si Mexicanos contra la Corrupción, o un colectivo súper grande nacional que trabaja en corrupción, que se llama Los Acaparadores del Agua. Y ahí sacan por estado, me parece que Morelos aparece, sacan varios estudios de caso periodísticos, donde por estado dicen quiénes están acaparando. En el caso de Querétaro, las inmobiliarias son un actor fuertísimo. Y también Agua para Todos tiene un mapa, lo tiene incluso geográficamente referenciado, que se llama Millonarios del Agua. Entonces, si por ahí googlean esos actores, lo pueden encontrar. Y bueno, como lo de la propiedad del agua preguntaban, en realidad el agua no puede ser apropiada en nuestro país, ¿no? O no legalmente, no formalmente, no puede ser propiedad de nadie, sí lo puedes utilizar. ¿Sí? Muchos supuestos en la ley que permiten, ¿no? que utilicemos el agua, pero no puedes decir que es de tu propiedad. Y ojo, en el pasado sí hubieron legislaciones, por lo menos aquí en Querétaro, sí era algo que se podía apropiar. Incluso había tribunales civiles de temas del agua, ¿no? Pero ahorita, a partir de 1917 y nuestra Constitución actual, es propiedad de dominio público, se le llama, es un bien del Estado. Entonces, la cuestión es que Conagua es la que organiza los volúmenes. A pesar de que el municipio, y esto es algo que poco se sabe y que es como, ahora sí que información que cura, dicen por ahí, el municipio la abastece, el municipio no es el propietario e incluso depende de que la Conagua le dé una figura legal que se llama asignación. ¿No? La Conagua da permisos para que jurídicamente incluso no es de la Conagua, ¿no? Entonces es interesante el tema de propiedad del agua en nuestro país, da para mucho. Y no sé si me faltó una pregunta por ahí. Si quieren, si me faltó, la pueden poner en la siguiente ronda. Sí. Bueno, la siguiente ronda de preguntas nos dice Carlos Riva que si podrías volver a dar el dato de la resolución de la Corte sobre las características públicas del servicio al agua. ACLMB, así está identificado, pregunta, ¿cómo diseñar políticas fiscales que aprovechan la capacidad de pago de los que se benefician de la economía para cumplir con el derecho humano al agua? Y por último, José Félix Rodríguez Pampín dice, ¿existe la posibilidad de financiar al municipio, dar capacitación, poner el hardware y cambiar medidores para lograr mejor control y recaudación? ¿Con quién se puede ver? ¿Me podrías repetir la primera? No la escuché bien, se escuchó cortado. Sí. Carlos Riva solicita si se podría volver a dar el dato de la resolución de la Corte sobre las características públicas del servicio al agua.
El dato de la Corte. Si me dan oportunidad, lo tengo aquí incluso lo abro rapidísimo. Incluso tengo el número de sentencia, si lo quieren consultar. Nosotros tenemos materiales infográficos que con gusto les compartimos para difusión, sobre todo lo que he platicado, pero específicamente en el caso de que la concesionaria sea autoridad, ¿cierto? ¿Te estoy entendiendo bien? Sí. Se habló de una resolución reciente de la Corte que abre nuevos abanicos de posibilidades para los derechohabientes o para los beneficiarios del derecho al agua para poder litigar. Eso fue lo que entendí. Sí. Por ejemplo, esta es de los colegiados de circuito, tesis aislada 1014 de 2016, y resuelve que las concesionarias son autoridad responsable en juicio de amparo por corte de suministro, toda vez que sus actos no dependen de lo acordado por las partes en un contrato, sino del mandato de garantía del derecho humano al agua, por ejemplo, ¿no? Y hay otra de los plenos de circuito, que es de 2016, que dice, los actos emitidos por concesionarias se rigen y subordinan por el cuarto constitucional. Las obligaciones subrogadas prevalecen sobre contratos de adhesión, quedando la prestación del servicio fuera del alcance de la voluntad contractual y excluida del régimen de derecho privado. O sea, las cortes han avanzado, ¿no?, en esta cuestión de la interpretación de que es un derecho. Y la verdad es que es algo muy lógico. O sea, si con ganas de no cumplir con el derecho, es bien fácil atorarse y decir no está en la ley. Pero es una cosa muy lógica. No puedes decir que una obligación del Estado que garantiza un derecho, si se la das a un particular, entonces, ¿a quién le pedimos el derecho? O sea, se tiene que transferir con todo y todo, ¿no? No solamente la parte que convenga a uno de los actores. Pero bueno, sobre las políticas fiscales y el financiamiento, pues no sé que en la iniciativa de Agua para Todos, la ciudadana, traen fuertemente, recién salió en un artículo de La Jornada del Campo, un desentrañado de los puntos torales de su iniciativa de ley. Sé que manejan le llaman al capítulo Economía del Agua y manejan una suerte de esquema, ¿no?, fiscal, en donde se tabularía, así como hay subsidios para que quienes tienen menos paguen menos, ¿no?, en algunos casos, así es como para quienes gasten o el agua les repercuta, o sea, que lo dicen como un insumo productivo y les repercuta más ingreso y todo, como para equilibrar, ¿no?, los sistemas fiscales y los balances fiscales. Y entonces que pagaran más, ¿no?, que de impuesto de derechos por el agua, porque actualmente pues el tabulador es como mucho más homogéneo, ¿no? Pero acá el tema, pues, si bien esas propuestas son interesantes, hablábamos de la corrupción y la transparencia, acá el tema es que muchos de los organismos que están en el sector del agua, pues son cajas chicas o no transparentan o sea, de nada sirve recaudar solamente, ¿no? De nada sirve solamente recaudar más eficientemente si vamos a seguir teniendo ahí un montón de operaciones detrás, ¿no?, turbias. Entonces, bueno, habrá que ver. Y el financiamiento del municipio, eso sí, no, se los debo porque no sé quién. Okay. Bueno, ¿qué tal? El tiempo ya se nos está agotando y como las películas de suspenso, vamos a dejar algunas cosas en suspenso. Puede continuar este mismo tema en otra ocasión, pero también las preguntas que están ya en el chat, vamos a tratar de concentrarlas y enviártelas, Claudia, si nos haces favor luego de respondérnoslas. Sí. Hay un sitio, bueno, no tenemos todavía un sitio formal del Consejo Ciudadano, pero nos podemos apoyar ahorita en el sitio web de Morelos Rinde Cuentas o en un correo que por ahí les escribí hace ratito. Creo que está fácil, si se lo quieren anotar por ahí o aprender. Es cuernaagua, con una sola, cuernagua mía, gmail.com. Entonces, ahí podemos seguir dialogando si quieren enviar más preguntas, pero también me interesaría conclusiones.
¿Qué conclusiones ven ustedes de esta charla y, bueno, cosas que ustedes ven de la problemática del ZAPAC respecto de los derechos humanos al agua? Si nos pueden mandar sus conclusiones, digamos, o sea, no tanto preguntas, sino conclusiones y aportaciones, o sea, ¿qué cosas podemos hacer como grupo o como ciudadano para favorecer que mejore la cuestión de derechos humanos al agua y al saneamiento? Entonces, queda abierta la invitación a que continuemos ahorita dialogando por este medio de correo electrónico. Entonces, nos comprometemos a hacer un buen resumen. María Juana, ¿quieres comentar algo? Sí, Antonio Tallaf pregunta de manera reiterada, ¿quiénes son y para qué se creó el movimiento Agua para Todos? Si nos puedes ilustrar, por favor. Sí, bueno, como todo movimiento social, es una pregunta como que no va a tener una respuesta única, ¿no? Porque quiénes lo iniciaron y en qué se ha convertido, bueno, ¿no? Pero es un engranaje, un conjunto que agrupa pueblos y comunidades de todos los estados de la República, actores académicos, organizaciones de la sociedad civil, un poquito, por ejemplo, existe también la COMDA, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, existe la Alianza contra el Fracking, existe FAN-MX, ¿no? O sea, varias redes, y al final algunos coinciden y están como aliados o como integrantes de Agua para Todos, ¿no? O sea, digamos que Agua, a pesar de que estos otros redes, coaliciones y organizaciones que trabajan por el agua en sus diferentes temas, parecieran estar separadas, también engranan mucho en el movimiento, porque pues es un movimiento, ¿no? Entonces, encabezando ahorita como voceros, hay personajes que se ubican mucho, ¿no? Está Elena Burns, por ejemplo, pero en realidad, pues hay un andamiaje mucho mayor detrás. No recuerdo ahorita el número, 200 y tantas organizaciones civiles, por ejemplo, pero pues tienen una página de internet que es aguaparatodos.org y todo, y ahí viene quiénes somos, nuestra historia. Si quieren el dato más específico lo pueden encontrar. Lo que sí es que es una organización, y eso lo sé de ciencia cierta porque he colaborado, hemos hecho colaboraciones concretas con ellos, y es una organización muy de a pie, o sea, que sigue el pulso de los organismos comunitarios, de los pueblos, ¿no?, afectados, y entonces pues es un monstruo de organización, o sea, es grandísimo. Es como por ejemplo en Chile Modatima, ¿no?, el movimiento y el movimiento por los pueblos, en fin. Pero bueno, lo que sí tienen es han sabido articular una capacidad fuertísima para hacer análisis legal, ¿no?, incidencia política, y bueno, el esfuerzo que han hecho en su iniciativa, pese a que yo no comparto todos los puntos, pero me parece súper interesante, es el incorporar tantas visiones y el ejercicio analítico que hacen. O sea, son una red muy activa con muchísima capacidad en el tema, ¿no? Y también con mucha presencia local. Pero bueno, pueden ir a la página para ver más información. Bien, pues Claudia, muchísimas gracias. Nos ilustraste muy bien, nos quedamos picados de seguir sabiendo más. Te vamos a estar molestando por ahí con las preguntas y eventualmente a lo mejor otra charla. Uh-huh. Estamos pretendiendo que los jueves, así como hagamos otras sesiones de, no capacitación, de diálogo, de asesoría en algunos temas. Entonces también les agradeceré si me proponen temas o expositores, si alguno de ustedes cree que nos puede ilustrar en algún tema, pues bienvenido. En este correo que les marqué, pues les agradezco la atención a todos y queda la invitación abierta, ¿no?, a que visiten el sitio de Morelos Rinde Cuentas y seguimos dialogando. No sé si María Juana quieres cerrar con algo. No, pues muchísimas gracias a todos y todas. Lo que quiero mandar mensaje, esta vez como mi cachucha de integrante del Comité de Participación Ciudadana, es que nosotros somos representantes, pero a quienes nos debemos es a la ciudadanía. Y la ciudadanía
y particularmente en Morelos ha estado muy desarticulada y la veo un poquito apática, y es importante que salgamos de esa postura de comodidad y vayamos todos juntos a levantar la voz para exigir lo que son nuestros derechos y para pedirle a las autoridades que cumplan con sus obligaciones, porque no es una graciosa concesión. Es un derecho que nos asiste y es una obligación que no pueden evadir. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudia, no sé si tú quieres cerrar con algo. No, pues si pudiera más bien compartirse los materiales. Veo que ahí en los comentarios se están dejando muchos correos. Nosotros tenemos un kit que está hecho para eso, ¿no? O sea, para informar. Si los quieren recibir, amén de la presentación, pues podrían servirles, ¿no? Nada más. Desde luego, por mi parte queda el compromiso de enviarles la presentación de Claudia a todos los que la soliciten. Entonces, voy a ver el chat, pero si no, también escriban a cuernagua@gmail.com. Me dan su correo y ahí les contestamos. Muy bien, pues les agradecemos su participación. Pues es una pena, pero voy a cerrar en respeto a algunos, a todos los que asistieron en general, y pues queda la cita para el próximo jueves. A ver qué tema por ahí les avisamos para seguir dialogando. ¿Les parece? Pues muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.